Gracias por acompañarnos hoy en Mujer a Tres Tiempos. La vida la construimos desde niño, pues con algunos parámetros que se supone que nos llevan a tener una buena vida. En el transcurso nos damos cuenta que no todo lo que es bueno es correcto, así como todo lo que es legal no necesariamente es ético. Son muchas las conductas que, aunque parecen placenteras desde el inicio, terminan contribuyendo a hacernos daño, a destruirnos en cierta medida. Es por lo que Hansel y Carmen pues me acompañan en esta parte del programa para hablar un poco de esas conductas que a veces parecen tan placenteras y de hecho pueden ser placenteras. Sin embargo, terminan destruyendo nuestra vida. Bienvenidos ambos. Hola. A Mujer a Tres Tiempos. Yo te oigo y me río porque mi papá tenía una frase que es que todo lo bueno es inmoral, ilegal o engorda. Eso no es verdad. Todo lo bueno, o sea, necesariamente termina siendo de alguna manera contribuyendo a nuestro propio bienestar. O sea que esas cosas que te dan trabajo, que te dan esfuerzo, tú ves que de las experiencias más fuertes es que aparecen los mayores aprendizajes. Total. Y es donde más creces. Entonces, al final, damos gracias por esos tiempos difíciles que nos hicieron lo suficientemente fuertes para poder andar en la vida, ¿no? Así es, y es ahí donde debemos de identificar cuáles son aquellas conductas o acciones que pueden generarnos bienestar, ¿verdad? Que podemos disfrutarla, que podemos terminar cuando la logramos terminar satisfactoriamente, pero hay otras que generan placer, pero pueden causarnos daño. Por ejemplo, el abuso del azúcar. Cuando tomamos mucha... Y estoy hablando en mi contra. ¿Y por qué él comenzó por la que como que más duele? Porque es que esa es la más buena. ¿Por qué tú comienzas por ahí? Voy a empezar por mí. Yo creo que el abuso del azúcar es algo buenísimo. Uno se toma bebidas gaseosas, uno vive bebiendo. Ese dulcito es tan bueno. Pero ¿cuánto daño puede hacer en lo adelante? Entonces, esa conducta que nos genera cierto placer puede terminar en un riesgo, en este caso, para la salud. Yo tengo una amiga que ella toda la vida fue muy dulcera, hasta que desarrolló diabetes. Sí, sí. Y en otras ocasiones también el exceso de trabajo. El trabajo es buenísimo. Y cuando uno logra obtener beneficios o frutos del trabajo que uno tiene, eso te incrementa tu motivación personal y tú sigues trabajando para seguir obteniendo metas y beneficios. Pero cuando ese trabajo comienza a permear todas las áreas de tu vida, comienza a generar estrés, que el estrés también es bueno, ¿ustedes sabían? Claro. ¿Cómo que el bueno? Estrés, claro, a cierta medida es positiva porque comienza a motivarte, a generarte. Volvemos a la frase de todo en exceso hace daño. Bueno, entonces ese es el punto, entonces, que no es lo que consumes o lo que haces, sino en qué medida lo haces. Exactamente. Porque hoy, por ejemplo, hoy yo estaba desayunando fruta y un compañero me dice, pero te estás envenenando. Y yo, la fruta envenenando, ¿y qué es eso? Eso está lleno de azúcares, te va a dar diabetes. Pero por una naranja, dice otro de los compañeros. O sea, es pasa. Eso, o sea, ¿en qué momento lo hace? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Y con qué cantidades lo hace? ¿No? Claro, igual que otras cosas como las sustancias ilícitas, aunque pueden generarte cierto placer, pueden ayudar a una persona a evadir una realidad o un problema, pero pueden ser dañinas para el organismo. Y yo creo que hoy en día, en lo rápido que va la vida, es necesario que nosotros podamos pensar cuáles son aquellas cosas que realmente nosotros hacemos hasta porque nos las enseñaron, pero cuántos riesgos pueden causar a nuestro desarrollo y a nuestro vivir en armonía. Bueno, pero que ahí nos estamos yendo como a dos extremos, porque, por ejemplo, cuando habla de drogas, o sea, que son ilegales,
solamente el inicio te abre una puerta de autodestrucción. Y lo que te lleva es a querer escapar. Sí. ¿Ves? Entonces ahí estamos hablando de patología. Claro, y ahí a veces estamos hablando entra como algo disfrutable. Cuando una gente empieza a consumir una sustancia ilícita, eso le genera cierto placer. Y cuando uno tiene la oportunidad de hablar con ellos, dice, oye, uno olvida el mundo, uno se olvida de los problemas. Y ahí es donde entra una frase o un punto que debemos de considerar, que son factores de riesgo. Hay cosas que te pueden empujar a tú entrar en una conducta de riesgo. Por ejemplo, una vida de estrés no manejada y no gestionada correctamente te puede llevar al alcoholismo, porque puedes entonces enfrentar tu estrés tomando, o al uso desmedido del cigarrillo, o te puede llevar a otras conductas que cuando uno ve las cosas en las que se ven envueltas los empresarios que manejan mucha tensión, tú dices, wow, pero eso tal vez, esa conducta liberadora, porque hay algo que tener pendiente. Las conductas de riesgo pueden generar placer. Fumar, tomar, la sexualidad desenfrenada. Todo lo desmedido. Todo lo desmedido puede generar placer, pero te va dañando. Y cuando llega al punto de dañarte, entonces entras en una cárcel, como hablábamos de las adicciones, que ya no es disfrutable, sino que es una cárcel de la que quieres escapar y ya vas a necesitar ayuda para eso. Y entonces hay que tener en cuenta que, Ángela, tú comentabas que, por ejemplo, que las personas que entraban dentro del consumo de droga, por ejemplo, era por alguna situación que tenían que los llevaba a eso, pero a veces también es simplemente porque quieren experimentar, o porque se dejaron influir por otra persona. O sea, volvemos a los factores de riesgo, o sea, son tantas las razones por las que una persona puede llegar a una conducta de riesgo, sí, que es complicado. Inclusive, si tú vienes de un hogar disfuncional donde hubo violencia, eso es un factor de riesgo. Hay que cuidarte, hay que trabajar eso, hay que trabajar a veces un duelo no superado. Te puede llevar a una situación donde tú puedas experimentar cosas que al final te van a dañar. Y también las conductas aprendidas. Si tú viviste en una familia donde tú ves que el escape siempre es el alcohol, como que también lo copias. Eres vulnerable a poder desarrollar eso. ¿Cuál es el tema con esto? Que como generan placer, también generan adicción. Y como generan un escape momentáneo, esas conductas de riesgo, podemos hacernos presos a vivir, escapándonos momentáneamente de una situación antes que resolverla completamente. Por ejemplo, conocí a alguien que había empezado muchas dietas. Ella quería adelgazar como todo, ¿verdad? A veces, tal vez en mi caso también. Ella hacía muchas dietas y nunca podía terminar una. Cada vez que yo la veía me decía, bueno, ahora estoy con tal cosa. Y ahora entonces estoy probando esto y ahora estoy probando aquello. Y al final, hablando con ella, yo le dije, ¿y tú has pensado tener una terapia, una sesión con un psicólogo para ver si hay algo en tus emociones, en tu vida que debes de trabajar? ¿Qué es lo que no te permite ponerte de acuerdo con las dietas que has estado llevando? Me dijo, pero nunca lo había pensado. Y cuando empezó a terapia, entonces nos dimos cuenta que habían algunos procesos que eran lo que le daban como esa ansiedad y que ella, a través de la comida, entonces trataba como de calmarse, ansiedad y todo lo demás. En conclusión, que el presupuesto familiar debe estar... o sea, lo que pagas de renta o de vivienda, o si cogiste préstamo, los gastos de la vivienda, tienen que estar las medicinas, tiene que estar la educación, tiene que estar la alimentación, y dentro de la salud, decir, no solamente física, sino la salud emocional. O sea, estamos hablando de que en ese presupuesto debe contemplarse la terapia, porque muchas veces son situaciones que se presentan que no podemos manejarlas solo, y que es mucho mejor que algún profesional pues nos acompañen en ese proceso, o porque
a veces es muy difícil o con mucha frecuencia es difícil ver para adentro. Es más fácil ver para afuera, juzgar para afuera, aconsejar afuera, pero cuando estamos envueltos en nuestro propio remolino es difícil salir sin ayuda. Así es. Y sobre todo cuando tú has vivido factores de riesgo que pueden desencadenar conductas nocivas para tu vida. Por ejemplo, cuando tú has tenido una pérdida significativa, tienes un duelo que trabajar. A veces nosotros pensamos, yo quisiera tomar esta parte del programa para decirle a la gente, el psicólogo no es para locos, aunque parece que eso es un tabú del ayer, pero todavía hay personas que dicen, yo no voy, porque eso yo no estoy loco. Eso yo me lo sé. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Ya yo sé todo eso. Pero todos necesitamos sentarnos con alguien que, aunque nosotros entendamos que no sabe más que yo, pero tiene una visión diferente de tu situación. Y cuando él me muestre su visión, yo podré ver mi vida desde otra manera. Si tú estás pegado a tu problema hasta aquí, tú nada más vas a ver el problema o vas a ver tu realidad. Entonces a veces tú necesitas que alguien te despegue y tú puedes ver el panorama completo. Cuando alguien viene de una familia de violencia, de una ruptura no trabajada, de un duelo no superado, de situaciones difíciles por las que han atravesado. Bueno, para ponerle un ejemplo, ¿usted conoce a alguien que pasó por una situación difícil y esa situación difícil le llevó a hacer cosas que luego se convirtieron en un problema para esa persona? En adicciones, en malas decisiones, en decisiones repentinas de pique, de salir corriendo, dice, del país, de renunciar, de darle un golpe a una gente. Si esa persona pudiera ver hacia adentro y hubiera tenido el espacio para trabajarse en un espacio correcto de terapia, de acompañamiento, con un profesional real, probablemente no hubiera caído en conductas de riesgo que tal vez han repercutido en consecuencias muy lamentables para muchas personas. Y creo que todos los que están viendo el programa en el día de hoy, alguien le ha llegado a la mente, que tal vez no pudo enfrentar la pérdida de su mamá, que tal vez no ha sabido cómo reponerse ante la pérdida de su trabajo deseado o anhelado, que tal vez no ha podido reponerse a la conducta de su hijo, la cual ella nunca pensó o no diseñó que su hijo iba a actuar de tal o cual manera. Y tenemos personas que son víctimas de muchas circunstancias que están ahí, y entonces nosotros decimos, el tiempo cura todo. El tiempo nos hace a veces asimilar las cosas, pero no siempre curarlas, porque cuando te tocan ahí, duele, cuando te toca ahí, sangras, entonces no está curado totalmente. Bueno, yo tengo una amiga mía que dice que cuando los problemas se dejan al tiempo, lo único que hacen es que crecen. Así es. Es que crecen, se complejizan porque amplían todo el espectro y van tocando otras áreas de la vida, otras personas. Entonces llega un momento en que es incontrolable. Así es. Y entonces terminamos haciéndole daños a los demás y daños a nosotros mismos. Yo creo que siempre lo he dicho, lo importante es reconocer que los seres humanos somos seres en construcción. Que estamos permanentemente creciendo, aprendiendo, desaprendiendo para volver a aprender. Así es. De modo que ese es el caminar hasta encontrar pues, un momento más largo del balance. Yo tenía una maestra, yo siempre lo menciono, que yo le preguntaba eso, ¿en qué momento yo voy a estar en balance, en equilibrio, en armonía, en paz, de manera sostenida, permanentemente? ¿Cuándo yo voy a lograr eso? ¿Es posible lograrlo? Me dice, sí, es totalmente posible, lo puedes lograr. Lo único que cuando lo logres, ya está lista para irte a otra dimensión. Así es. Porque definitivamente mientras estemos en este plano, venimos a aprender. Y eso es importante. Cuando uno tiene una visión de la vida en la que tú no eres un producto terminado, tú eres alguien que está en construcción, eso te mantiene creciendo, transformándote y avanzándote constantemente. Uno de los graves peligros de la persona es creer que ya lo logró.
y a veces tenemos mucho ego. Creemos que ya logramos las cosas, que ya estamos completos y llegamos a veces hasta una dimensión de creer que nadie puede ni siquiera darnos un consejo. Y no lo decimos con nuestra boca, pero actuamos cuando la gente nos dice algo, como con nuestra actitud. Pero hay que seguir creciendo. Y mucha gente ha intentado mucho dejar conductas de riesgo. Por ejemplo, todos sabemos que bebidas azucaradas, si tú tienes dentro de tu genética, tienes predisposición de la diabetes, esa bebida azucarada puede que desarrollen la condición que ya tú arrastras familiarmente. Pero uno no está consciente a veces de la conducta. Pero déjeme decirle, qué bueno es una soda en medio de este calor, ¿verdad? Sí. Y volvemos al principio, a veces lo bueno es ¿verdad? dañino, o sea, no todo lo que me gusta y me causa placer, volvemos al punto de inicio, realmente va a ser bueno para mí, bueno para mi entorno. ¿Cómo? No todo lo legal es ético. Así es. Entonces es un poquito conocernos, reconocernos y abrirnos a las posibilidades para que personas que, como decía, puedan darnos una nueva, una perspectiva diferente, que contribuyan pues a que no a minimizar, porque esos momentos de hacer un pare y evaluar lo que hemos estado haciendo, cuáles han sido nuestras conductas y a dónde nos han llevado, si estamos donde queremos y hace bien para nosotros, pues se van a seguir apareciendo, porque es como la cebolla, como si ya quitaste esa capa y la aprendiste, entonces lo que significa es que estás listo para un nuevo aprendizaje. Así es. Hasta el día entonces en que ya nos toque irnos a otro plano y quizás tener otros aprendizajes en otro lugar, no sé. Miren, yo veo que este tema no tiene fin, pero yo les quiero pedir que hagamos una breve pausa para que podamos darle espacio a nuestros patrocinadores y volvemos en unos segunditos. Claro, ¿les parece? sí. Claro que sí. No se vayan, volvemos en breve. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotros y bienvenidos nuevamente a los que se conectan pues con Mujer a Tres Tiempos. Aquí estamos con Hansel Peña y pues, por supuesto, Ángela Me Torres. invitaron. Y estamos hablando de conductas que hacen daño. Pueden ser adictivas, dañinas, perjudiciales, obsesivas. Entonces, ya hemos planteado cuáles y algunas de las causas. Ahora, ¿qué hacemos? Esos son los ingredientes. Ahora, en esta receta, ¿qué podemos recomendar para poder hacer conciencia y enrumbarnos a resolver esto que parece tan bueno que al final termina probablemente en desastre? Así es, yo sé que los que han estado conectados desde el principio saben que eso es un tema como muy confrontador. Es imposible escucharlo sin uno como mirar hacia adentro y pensar. Lo primero es reflexionar si hay conductas de riesgo en mi accionar. Mirar hacia adentro, pensar cuál es el beneficio de lo que yo estoy haciendo. A veces estamos atados a conductas que en vez de beneficiarnos, lo que nos hacen es daño. Lo segundo es... ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy haciendo? Porque yo estoy en medio del remolino. Hay un proceso de reflexión que debes de llegar y a veces uno mismo no puede llegar solo, pero probablemente alguien en tu familia lo ha notado, tal vez tu madre, tu padre lo ha notado, un hermano te ha llamado y te dice: fulano, yo creo que te estás manejando mal, creo que estás haciendo esto.
¿A ustedes alguien lo ha llamado en algún momento y le ha dicho, mira, creo que esto no va contigo, creo que esto tienes que dejarlo? Hacer una pausa en medio del remolino y de la rapidez de la vida y mirar hacia adentro. La gente le tiene miedo a mirar hacia adentro. Yo soy docente, a veces hay materias que hay que hacer ejercicios, ¿verdad? Para verse a uno mismo, para identificarse. Y yo siempre se lo aviso a los estudiantes. Ay, no. Esa es la respuesta. No, ay, profesor, no relaje. No puedo hacer como ejercicio, como me da miedo. Hay gente que me ha dicho, me da miedo pensar en mí. Entonces, lo primero es la autoevaluación, mirar hacia adentro. ¿En dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Hay algo que no puedo controlar, pero que yo sé que me hace daño, pero que me gusta, pero que me genera algún tipo de placer y no puedo controlarlo. Lo segundo, ¿quién va a ser el aliado conmigo para ayudarme a sobrepasar esto? A veces una de las mentiras que nosotros nos hacemos es que podemos solos. Y no siempre podemos solos. Siempre tenemos que estar dispuestos a buscar ayuda. Dios nos creó y se dio cuenta que estar solo no era bueno. Por eso nos creó una compañía. Así es. Y cuando a veces nos estancamos ahí, pensamos que la compañía sencilla es una pareja necesariamente. Y no necesariamente como dices, puede ser cualquier otra persona. Es cuando mi comportamiento, yo veo que no me lleva al lugar quizás donde he querido o que estoy queriendo. ¿No será un poco como decías, ver dónde estoy? Reconocerme como ese ser en construcción y rodearme de personas que yo sé que me quieren y que quieren lo mejor para mí y que no es solamente hacer un juicio, sino que viene desde el fondo de su corazón. Así. Si ves que la actitud de los demás se replica entre un grupo y otro, cuando yo tengo la misma conducta, ¿qué está pasando ahí? O sea, y reconocerme, o sea, la imperfección. Es ese creernos perfectos o creer que debemos ser perfectos. Significa entonces que no tengo ninguna oportunidad de mejoría, de crecimiento. Así es. A veces nosotros entramos en guerra con las personas que están a nuestro alrededor. A veces hay como una guerra por situaciones que se han dado. Y yo le he dicho, un día me llama un joven y me dicen, yo no sé por qué nadie acepta esta decisión que yo he tomado. Mi familia no la acepta, mis amigos no la aceptan. Y yo no sé por qué nadie me ha apoyado, porque todos están en contra. Yo le dije, oye, amigo, ¿y tú te has puesto a pensar qué están viendo los demás que están cerca de ti, que son tus familiares y amigos y que te aman, que tú no has podido ver? ¿Por qué interpretas que están en contra de ti y no interpretas que hay algo que tú no estás viendo, que todos están viendo y que quieren prevenirte el daño? Una de las cosas muy importantes cuando uno ve a personas en conducta de riesgo es que a veces, aunque queramos, debemos de dejarlos que experimenten las consecuencias. Que toquen su fondo. Ahí yo iba, porque te iba de hecho a hacer la pregunta, o sea, ¿qué tú haces cuando es el caso de que, te voy a poner un ejemplo, en mi familia, mi papá fumó toda la vida, y duramos años diciéndole que dejara el cigarrillo, y él decía, de algo yo me voy a morir, ya sé de qué me voy a morir. Y efectivamente, o sea, él terminó falleciendo por un problema pulmonar, por todos los años que duró. Cuando ya se vio en la situación en la que ya no podía fumar, entonces empezó a predicarle a todo el mundo que no fumara. Sí. Pero mientras él estaba, que podía prevenirlo, o sea, no había forma. Entonces, eso nos pasa en todo en la vida, hasta que uno no ve una consecuencia, uno como que no choca con la realidad del comportamiento, porque es como que alguien te dice, mira, si sigues por ahí, en estos días estaba en un lugar, cerraron la calle, yo me estoy devolviendo, cuando voy, giro el vehículo, a todo el que veo le digo, está cerrado. Hey, está cerrado. Seguía igualito. La gente seguía como que no me interesa lo que tú me estás diciendo, yo quiero ir. Y a veces cuando uno quiere a alguien, uno no quiere que
que experimente lo que uno sabe que puede experimentar. Pero a veces lo que debe experimentar para poder crecer. Entonces, poder cuando hay alguien a quien tú quieres, a veces tu rol es simplemente permanecer cerca para que siempre sepa que tu hombro está dispuesta en el momento en que se dé el cantazo, pero el cantazo va. Sí. Entonces, Lo porque que esos decía son los Hansel, placeres. o sea, uno, obviamente, cuando uno tiene una persona que uno quiere, uno, como hablábamos, o sea, tú tratas de que se dé cuenta de que Claro. de lo que está haciendo mal, pero tú puedes hasta un punto. Y Por de más hacerlo que, sí, por más que tú reflexionar. lo ayudas a reflexionar, no. Hay preguntas importantes. ¿Entiendes que lo que estás haciendo te está generando algún bienestar o más pérdida? Entonces, que la gente llegue por su propia reflexión a tener la convicción que necesitamos. Ahora, en tu familia puedes usar eso para trabajar con los nietos, con Claro. los hijos, con los sobrinos. y No, decir, más mira, nadie ha fumado después de eso. claro. Cuando uno usa esos eventos, también puede alertar a la comunidad para que otro no salga diciendo, mi abuelo murió de eso y de algo yo me voy a morir. Bueno, lo importante de esto es que siempre podemos volver a aprender, de que Así mientras estamos vivos hay una oportunidad de volver a comenzar para el beneficio de nosotros mismos y de todos los demás. Muchísimas gracias, Hansel. Tú sabes que esta es tu casa, sigue viniendo. Así es, un Sí, placer. que- Teníamos ese pendiente. Sí. De día algunos. Y a ustedes no se vayan de ahí, que regresamos enseguida con más en Mujer a Tres Tiempos.